Daisy, ¿estás? Ya, bueno, buen día con todos. Cualquier cosa, prenden el micrófono, no hay ningún problema, estaré atento. De igual manera, si no pueden, no pueden hablar por algún motivo, escriben en el chat, igual yo también estoy atento al chat. Listo, comencemos un poco con física, ¿no? Física más que nada es la resolución de problemas en el espacio, en un entorno. Siempre hay que definir sobre qué entorno vamos a trabajar y en qué unidades vamos a trabajar. Es muy importante. Por lo cual, en el Sistema Internacional de Medidas hay diferentes unidades sobre las cuales se han establecido para poder trabajar. Vamos, primero, para la longitud, todos los problemas de física se trabajan en metros. Podemos trabajar múltiplos o submúltiplos de los metros, kilómetros o milímetros, como sea. También existen otras medidas, otras unidades de medida para la longitud, pero vamos a trabajar en metros. También está la masa, que se va a trabajar en kilogramos. Y también tenemos el tiempo, que lo vamos a trabajar en segundos. Hay más unidades dentro de estas categorías, hay más unidades, pero no las voy a ver. Por ejemplo, está la temperatura, que se trabaja en kelvins. Tenemos también los joules, tenemos también los moles, tenemos también las candelas, pascales también para presión, pero de momento no voy a meterme en esas unidades porque de momento no vamos a ocupar. Cuando ocupemos más adelante, yo hablaré un poco de ellas. De momento me interesa que manejemos estas tres. Para longitudes, vamos a manejarlos en metros. Para masas, que son los pesos en kilogramos. Y para los tiempos, vamos a trabajar en segundos. Ahora, vamos a hablar un poco y entrar en lo que es el mundo de la cinemática. Los cuerpos tienen dos estados. Pueden estar en reposo o pueden estar en movimiento. Pueden moverse de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Se pueden mover diagonalmente o en cualquier forma. Esos son los estados. Reposo o en movimiento. Ahora, para poder determinar el movimiento de un cuerpo, tenemos que tener un eje de referencia. Tenemos que tener la referencia con respecto a algo. Por decirles, por mencionarles un ejemplo. Si ustedes están en un carro, están sentados en un carro, para ustedes dentro del carro están en reposo porque no se mueven. Sin embargo, el carro, para un sistema de referencia que está afuera del carro, el carro está en movimiento. Todo depende desde el punto de vista que se vea. Entonces, un eje de referencia siempre es importante. El eje de referencia espacial es ancho, largo, profundidad. Entonces, el sistema espacial se maneja tres coordenadas. ¿Qué las vamos a llamar nosotros? X, Y, Z. Pero para ir empezando, solo nos vamos a mover en dos coordenadas, en un sistema plano, X y Y. Conforme se avance, terminaremos llegando a las tres coordenadas. Solo vamos a trabajar en X y Y. Voy a hablar un poco de los vectores. Ahora, por lo normal siempre tenemos
un punto de referencia. Y cuando el cuerpo se mueve, desde el punto, desde este punto, a esto lo llamamos vector. El vector, para que sea vector, debe tener módulo, dirección y sentido. Módulo viene a ser el tamaño del vector, la distancia que recorre. Dirección. La dirección sería con respecto a uno de los ejes, a una de las coordenadas, a uno de los ejes, de cuánto es el ángulo. Esa sería la dirección. Por ejemplo, digamos, 50 grados, bajo del eje, por debajo del eje de las X. Y sentido. Para el eje de las X, sentido positivo si está del lado derecho del eje. Sentido negativo si está del lado izquierdo del eje de las X. Y en el caso de las Y, positivo para la parte de arriba y negativo para la parte de abajo. Entonces el vector tiene que tener módulo, dirección y sentido. Este concepto lo aplicaremos y lo iremos analizando a profundidad conforme vamos avanzando. Solo quiero que tengan claro esta parte. Listo, voy a borrar porque vamos a ver un poco lo que ya son problemas y lo que necesitamos empezar a reforzar. Física necesitamos resolver problemas. Resolviendo problemas vamos entendiendo. Empecemos con la cinemática. Lo más básico de la cinemática para empezar a realizar y ver. El MDU, movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, el cuerpo siempre se moverá en línea recta. Siempre se moverá en línea recta. No importa si es para la derecha, no importa si es para la izquierda, para arriba o para abajo o en diagonales. Siempre en línea recta. También el MRU como condición tiene que su velocidad es constante. ¿Qué quiere decir que sea constante? Que a 5 kilómetros la velocidad sigue siendo la misma. Por decir, este cuerpo se mueve a una velocidad de 10 metros sobre segundo. A 1 kilómetro seguirá siendo 10 metros sobre segundo. A 100 kilómetros seguirá siendo 10 metros sobre segundo. A 1.000.000 de kilómetros seguirá siendo 10 metros sobre segundo. Eso es algo que esencial para decir que es un MDU. Por eso nos permite el MDU calcular el tiempo y la distancia a diferentes puntos por su velocidad constante. Y algo que se puede decir para identificar también a un MDU de un grupo de problemas es que su aceleración es igual a 0. Es decir, que no tienen que darte como dato la aceleración. Jamás. Si no hay datos de aceleración, estás casi el 95% seguro de que el ejercicio es un MRU. No hay por dónde irse. Es muy importante esto. Y la velocidad será constante. Ahora, teniendo en cuenta estos criterios,
hay que considerar que siempre se va a mover el cuerpo a una velocidad en un tiempo determinado, una distancia dada. Y la fórmula, lo voy a poner a un lado, que sí sabe, que es para el MRU, la fórmula que siempre se ocupa y es la fórmula esencial y base. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esta lo voy a tener en una esquina porque nos va a servir. Listo. Esta parte está entendido. La parte del MRU me interesa que esté entendido. ¿Está entendida esta parte del MRU? Pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono, no tengo ningún problema. Listo. También no tengo problema con las reacciones. Un like, me parece correcto. Correcto. Sí, repita, no entendí mucho, Ulises, repita. A ver, le repito la ¿Puedes parte. explicar otra vez? ¿Por qué no lo entendimos bien? Por favor. Ver, ya listo, yo repito, no hay problema. Explico. El movimiento rectilíneo uniforme quiere decir que el cuerpo se va a mover en línea recta, tiene que moverse en línea recta. No importa en qué dirección, pero en línea recta. A una velocidad constante. Si tiene la velocidad constante, eso quiere decir que si la velocidad, por decir, es 10 metros sobre segundo, a 1 metro seguirá siendo 10 metros sobre segundo, a 100 metros seguirá siendo 10 metros sobre segundo, a 1 kilómetro sigue siendo 100 metros sobre segundo. Esto es muy importante porque más adelante veremos el movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, como ustedes tengan en sus módulos, y ahí la velocidad irá cambiando conforme el carro vaya aumentando. Por decir, en la vida real, un automóvil difícilmente se va a mantener a una velocidad estable, es decir, a 50 kilómetros hora difícilmente, siempre va a ir uno cambiando porque para, porque arranca y todo ese tipo de temas. Y ahí entra un nuevo proceso. Pero para ir entendiendo la parte de la física y de la cinemática, diremos que la velocidad no cambia. Siempre es la misma velocidad, siempre es el mismo paso. Y por eso les decía, en los ejercicios del MRU, la aceleración no existe. Aceleración igual a 0 o simplemente no existe. Listo. Vamos viendo un problema y ahí vamos entendiendo de mejor manera. Problemas del MRU y ahí vamos resolviendo también inquietudes. Borro esta parte. Tengan anotado en algún lado, esta es la fórmula del MRU. Listo. Ahora, voy a poner un ejemplo. Un automóvil que se mueve a la velocidad de, pongamos, que está en un automóvil que está en la carretera, se mueve a una velocidad, por decir, 90 kilómetros hora. Por un tiempo de 40 minutos. ¿Cuál es la distancia recorrida del automóvil? Repito, un automóvil que va en la carretera se mueve a 90 kilómetros hora por un tiempo de 40 minutos. ¿Cuál es la distancia recorrida por el automóvil? Ya, antes de comenzar con nuestro primer ejemplo, nuestro primer problema, voy a hacer hincapié en 2 puntos muy importantes para el futuro. Primero, siempre trabajen todos los datos sobre las mismas unidades. ¿A qué me refiero? Como pueden ver, aquí tenemos kilómetros, tenemos horas, tenemos minutos. Todo trabajen en las mismas unidades.
Las unidades con las que normalmente tenemos que trabajar son los metros y los segundos. Es decir, que tenemos que convertir estos 90 kilómetros hora a metros sobre segundo y estos minutos a segundo. ¿Por qué? Es importante, ya que normalmente estudiantes siempre de colegio, universidad, de todo lado, ¿qué es lo que pasa? Realizan directamente, aplican la fórmula, pero con las unidades que están en el problema y te va a salir la respuesta equivocada. ¿Por qué? Porque estabas trabajando en diferentes unidades. Es muy importante en física trabajar todos sobre las mismas unidades. En este caso son metros y segundos. Segundo punto importante. Siempre en los problemas, mientras se va resolviendo, pongan las unidades al lado de los números. Siempre pongan las unidades. ¿Por qué? Porque así se pueden dar cuenta que están trabajando en las mismas unidades toda la información que tienen. Si no ponen, se van a confundir y no van a saber en dónde y qué fue lo que pasó, que por qué me salió mal, porque tú no sabes en dónde te equivocaste. Siempre pongan, es importante y así no se van a perder. Es muy útil, es muy útil. Ya, con esta parte vamos resolviendo. Entonces, con lo antes dicho, pasemos el tiempo a minutos. Que digo, perdón, en los minutos pasemos a segundos. Entonces, 40 minutos es el tiempo que nos dieron. ¿Cuánto es en segundos? Les doy unos segunditos para que resuelvan. ¿Cuánto sería en segundos 40 minutos? ¿Alguien? ¿Alguien tiene ya la respuesta? Escriban en el chat o díganme abriendo el micrófono como ustedes deseen. 2400 2400, ¿qué? segundos. Segundos, correcto. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Es esa? ¿Estamos todos de acuerdo? Me imagino que todos de acuerdo. Nadie más dice nada. Listo. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? 40 minutos. Para transformar a segundos tenemos que multiplicar 60 segundos por 60 segundos, que equivale a cada minuto. 40 por 60, 2400, pero estos son segundos. Listo. Voy a poner por acá este resultado. 2400 segundos. Listo. Voy borrando esta parte. Ahora, vamos a transformar la velocidad. La velocidad son 90 kilómetros hora. ¿Cuánto sería eso en metros sobre segundo? Vamos resolviendo. Demos unos segunditos, si no ya resolvemos juntos y de igual manera.
¿Alguien? ¿Alguna respuesta? ¿Estamos resolviendo todavía? A ver, les voy dando una mano. Entonces, para transformarle a metros sobre segundo, tenemos que multiplicar. Listo. María e Isabel me dicen 3.600. 3.600, por favor, me escriben las unidades, que serían metros segundo. 3.600 dice, o 3.6. No, 3.600 creo que dice. ¿Pero qué? Metros sobre segundo, 3.600 metros, 3.600 segundos. De momento voy ayudando. El kilómetro, un kilómetro viene a ser 1.000 metros. Y la hora, ¿cuántos segundos son? La hora es 60 minutos. Pero no queremos en minutos. Entonces, cada minuto son 60 segundos. Entonces multiplicamos ahora por 60 y nos daría en segundos. $60 por 60. Voy multiplicando esta parte. Son 3.600 segundos. Ahora, para saber cuál es la velocidad, sería multiplicar 90 por 1.000 dividido para 3.600. ¿Cuánto sería? Apliquemos en la calculadora. ¿Cuánto es la velocidad? ¿Es 25.000 o es 25? 25. Ya, ¿25 qué? ¿Es 25 qué? 25 metros sobre segundo. No se olviden las unidades, es importante. Anotemos por aquí. 25 metros segundo. Borro esta parte de aquí. Voy borrando. Listo. Ahora tomamos nuestra fórmula de velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Listo. Aquí tenemos la velocidad. Tenemos la distancia. Tenemos el tiempo, perdón. Tenemos el tiempo y desconocemos la distancia. Por lo cual, tenemos que despejar la distancia. Entonces, voy a poner más acá, solo por cuestiones de espacio. No, después lo que sea le transfiero. Entonces, distancia sobre tiempo es igual a velocidad. Como vieron en matemáticas, en una igualdad, lo que está dividiendo
pasa al otro lado a multiplicar. Es decir que el tiempo que está dividido aquí pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Multiplicando. Y ahora tenemos nuestra fórmula de la distancia para el m de u. Recomendación. Es más fácil aprenderse esta fórmula si es que hemos aprendido a despejar variables. ¿Ya? Porque yo a partir de esta obtuve esta fórmula. Pero si ustedes todavía se les hace difícil despejar variables, no hay problema. Tendrán que aprenderse esta fórmula y ahora también tener esta fórmula anotada para que se vayan aprendiendo. Mi recomendación, a partir de esta, despejar esta. Pero si no, anotemos las dos fórmulas en un lado y tengámoslas ahí pendientes porque nos van a servir. Estas fórmulas son de cinemática, ¿ya? Especialmente del MRU. Anotados o aprendan o vamos aprendiendo a despejar para solo aprender una fórmula. Listo. Continúo. Ya tenemos nuestra fórmula de la distancia. Ahora simplemente tomamos la fórmula y ponemos los datos y aplicamos. Distancia igual a la velocidad. La velocidad, 25 metros segundos. Anoto 25 metros sobre segundo. Multiplicado por el tiempo. El tiempo, 2400. 2400 y sin olvidarme la unidad segundos. Entonces, veo que tengo metros y segundos. Y acá tengo segundos. Estoy bien. Ahora simplemente cojo la calculadora y multiplico 25 por 2400. ¿Cuánto es? Nube me dice 60,000. ¿60,000 qué? ¿60,000 metros segundos? Voy anotando, a ver. ¿60,000 qué? Recuerden que es distancia. 60,000 metros. Gracias, Talía. 60,000 metros. Metro segundo es de velocidad. No se olviden. Distancia es en metros. Ya. Gracias, Nube. Ahora, van a haber problemas donde nos especifican en qué unidades quieren la respuesta. Como aquí no nos especifican, nosotros pusimos en metro y no nos hacemos problema. Pero digamos que nos dicen que la respuesta quiere que sea en kilómetros. 60,000 metros, ¿cuántos serían en kilómetros? Para transformar metros a kilómetros, dividimos para 1000. Talía, 60 kilómetros. Gracias, Talía. Correcto. La respuesta en kilómetros sería 60 kilómetros. Listo, tenemos nuestra respuesta. Pregunta,
¿Tienen alguna inquietud, alguna duda de este problema? ¿Está claro todo? No, listen, repita. Ya, ¿qué parte no entendiste, Alex? Listen, yo no entendí sobre eso de los tiempos, segundos y kilómetros. Ya. Veamos, vamos por partes. Primero, en un problema es importante sacar los datos o la información que nos da el problema. Yo por cuestión de espacio no escribí el problema, pero yo fui poniendo los datos. Entonces, visto el problema, cojo los datos. Entonces, tengo 90 kilómetros hora. El tiempo, 40 minutos. Y me dice que de respuesta necesita cuánto es la distancia. Es una respuesta que está preguntando. ¿Cuánta es la distancia? Y yo le añadí como extra que le pongamos en kilómetros. ¿Ya? Porque normalmente los problemas te van a decir en qué quieren el resultado, en qué unidades. Es importante siempre las unidades en física. Entonces, fuimos transformando el tiempo que tenemos en minutos, lo transformamos en segundos y nos dio 2.400 segundos. La velocidad que tenemos en kilómetros hora, la transformamos en metros segundos, que fueron 25 metros segundos. Es importante que ustedes también vayan aprendiendo cómo resolver los minutos a segundos o los minutos en horas. Dependerá mucho cómo se desenvuelvan los problemas. Tienen que tener un poco esa habilidad. Y esa habilidad se la va consiguiendo conforme vayan haciendo más ejercicios. Entonces, por el hecho de que aquí tengo kilómetros, horas, minutos, siempre es importante tener todo bajo una misma unidad. Y la unidad que se recomienda en este tipo de ejercicios y en todos los ejercicios es tener en metros y segundos para no confundirse. Entonces, de igual manera, esto transformamos los kilómetros y las horas a metros y segundos. Después de eso, con la fórmula que nos dicen que es para velocidad, la fórmula despejamos la distancia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la distancia. Estamos buscando la distancia. Entonces, aquí lo importante es aplicar la fórmula. Esta es la fórmula que tenemos que aplicar. Solo que hay que considerar lo siguiente, que para aplicar la fórmula no puedo simplemente coger la información que me dieron. Tengo que la información que nos dieron del problema, tenerle en las mismas unidades. En este caso, metros y segundos. Si tenemos la información del problema en las mismas unidades, simplemente cogemos y ponemos los valores que corresponden a cada dato. Ponemos los datos y aplicamos la fórmula. Y eso es lo que hice. Al tener ya la velocidad en metros y segundos, al tener el tiempo en segundos, ¿qué hice? Distancia. Puse la velocidad y la multipliqué por el tiempo, como me dice la fórmula. Y me salió 60.000 metros. Pero como tengo que ahora dar la respuesta en kilómetros, simplemente hice la transformación. Y terminó la respuesta en 60 kilómetros. Hagamos un ejercicio más. Voy a borrar esta parte. Toda esta parte. Y esta también. Otro ejemplo más. Listo. Ya. Un auto dentro de la ciudad tiene una velocidad constante
de 30 kilómetros hora. Que va en dirección a su casa. No, es una parte, no. Un auto que se mueve dentro de la ciudad a una velocidad constante de 30 kilómetros hora se desplaza una distancia de 9 kilómetros. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo recorrido del automóvil en minutos? Repito, un automóvil que se mueve dentro de la ciudad a una velocidad constante de 30 kilómetros hora se desplaza 9 kilómetros. ¿Cuál es el tiempo que recorrió esta distancia en minutos? Listo. De igual manera, primero, tenemos que poner todo en metros y segundos para poder resolver. O que estén bajo las mismas unidades. Primero vamos a ocupar la parte, el proceso largo, que es ponerle todo en metros y segundos, para poder obtener una respuesta segura. Sabemos que si pongo en metros y segundos, la respuesta es correcta, no hay por dónde salir. Ahora, vamos resolviendo. Voy a coger la distancia. La distancia voy a transformarla en metros. 9 kilómetros. ¿Cuánto es en metros? Multiplico por 1000. Y esto me va a dar en metros. Borraré lo de kilómetros. ¿Por qué? Porque esto representa ya kilómetros. Entonces, $9 por 1000. La distancia es 9000 metros. Anotaré esta respuesta en otro lado para no olvidarme. Yo lo hago porque no tengo más espacio. Ustedes simplemente continúen en el papel, no hay problema. La distancia la pasé de kilómetros a metros. Ahora, la velocidad son 30 kilómetros hora. Creo que ya no se ve. 30 kilómetros hora. ¿Cuánto sería en metros segundo? Les doy un minutito. ¿Cuánto sería esa velocidad en metros segundo? Henry, faltan 10 minutos. Listo, gracias, Giovanni.
igual que el ejercicio anterior, los kilómetros a metros por 1000, kilómetros 1000 metros, y la hora en segundos son 3600 segundos. Talía me dice 8.33 metros segundo. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien tiene otra respuesta? Les doy un par de segunditos si es que tienen otra más. Alex también dice 8.33. No te olvides de poner las unidades. Listo. La respuesta es 8.33 metros segundos. Anotaré en un ladito también esta respuesta. Listo, voy borrando. Vamos resolviendo. Ahora, tomo la fórmula de MRU. Vamos a poner por acá. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Conozco la velocidad, conozco la distancia, desconozco el tiempo. Eso quiere decir que tengo que despejar el tiempo. Lo que en una igualdad, lo que está dividiendo, vas a multiplicar. Entonces, el tiempo sale de aquí y viene a multiplicar acá. Pero me estorba la velocidad. Entonces, ahora, lo que está multiplicando en un lado de la igualdad pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Es decir, que la velocidad sale de un lado de la igualdad para pasar a dividir al otro. Y ahora tenemos nuestra tercera fórmula del MRU. La del tiempo. La fórmula del MRU de cinemática, velocidad, distancia y tiempo. Son tres variables. Eso quiere decir que podemos tener tres ecuaciones. Ya tenemos la fórmula de la velocidad. En el anterior problema tuvimos la fórmula de la distancia. Ahora tenemos la fórmula del tiempo. Ahora solo es una cuestión de coger y aplicar la fórmula. Tiempo es igual a la distancia, que son mis 9000 metros, sobre la velocidad, que es 8.33 metros segundo. ¿Cuánto es la respuesta? Por favor, si me pueden ayudar. Ya, gracias, Talía. 1080.43 segundos. ¿1080? Sí, 1080.43. 80.43 segundos. Listo. Ahora, ¿qué más nos dice el problema? Que la respuesta tiene que ser en minutos. Ahora transformamos esto a minutos. ¿Cuánto sería?
18.01 minutos. Nos dice Talía. Entonces, para transformar a minutos, dividimos para 60. Y esto nos va a dar en minutos. Yo voy a redondear, pero sí, Talía, estás bien. Yo le voy a redondear y le voy a dejar en 18 minutos. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió hasta aquí el problema? ¿Se entendió? ¿Es claro el problema hasta aquí? Ayer me dice que sí. Ah, no. Sí, Mayer. Listo. Ahora, presten atención a lo siguiente, ¿ya? Voy a borrar esta parte. Este se puede decir que es un proceso un poquito largo. Transformar a metros, transformar a segundos, para poder obtener la respuesta. Ahora, uno, mientras más ejercicio va resolviendo, va mejor entendiendo los problemas y se da cuenta de ciertas condiciones, ciertos factores. Por ejemplo, miren lo siguiente. Con los datos del problema, si nos damos cuenta, la velocidad está en kilómetros y la distancia también está en kilómetros. Entonces, si tengo las mismas unidades, yo puedo resolver directamente y la respuesta me terminará dando en horas. Y después yo transformaré a minutos. Y tiene que darnos exactamente la misma respuesta. Entonces, vayamos haciendo esa parte. Ahora, voy a aplicar mi fórmula. Tiempo es igual. Como digo, si tengo kilómetros y kilómetros, puedo aplicar sin problema. Pero como digo, eso ya es cuando uno realiza varios problemas y se llega a dar cuenta que sí, es posible, mientras tenga las mismas unidades, aplicar la fórmula. Entonces, la distancia dice 9 kilómetros. 9 kilómetros sobre la velocidad 30 kilómetros hora. ¿Cuánto es? Si me pueden ayudar, por favor. ¿9 dividido para 30? 0.3 horas. Horas, correcto. Gracias, Mayer. 0.3, pero no se olviden, son horas. ¿Por qué? Porque está la unidad de horas. Ahora, estas horas transformemos a minutos. Para transformar a minutos, una hora es 60 minutos. 0.3 por 60, ¿cuánto me da? 18. ¿18 qué? 18 segundos. 18 minutos. 18. No se olviden de las unidades.
Listo, le robaré un minuto más a Giovanni. Esta parte, el segundo proceso fue más rápido, pero como digo, tienen que considerar siempre estos detalles, mismas unidades para poder resolver. Si no están las mismas unidades, pásenle a metros y segundos, porque si no van a tener dificultades y van a tener respuestas equivocadas. Listo, ahora, yo a sus correos voy a enviarles un PDF con problemas del MRU para que ustedes vayan aprendiendo un poco más, destrezas en casas, vayan adquiriendo destrezas en casa. No es necesario que me envíen las respuestas para nada, simplemente es para que ustedes vayan reforzando y la siguiente clase, aquellos problemas que tuvieron, se puede decir, dificultades o tuvieron dudas, las resolveremos al principio de la siguiente clase. Listo, yo con eso concluyo esta clase. Que tengan un buen fin de semana. No sé si tienen otra clase, pero buen fin de semana. Y ya estaremos viéndonos en la clase, la siguiente clase. Gracias, Henry. Una linda tarde con todos. En el transcurso de la tarde, la grabación de esta clase se cargará en el canal de YouTube del colegio. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao. Chao. Gracias.